Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sergio, qué gusto saludarte. ¿Cuánto tiempo teníamos que no conversábamos? Qué placer, de verdad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí en la víspera de la renovación del Poder Judicial en México. Ah, caramba, de verdad que México, después de este fin de semana, de verdad que bueno, les deseo lo mejor porque yo quiero mucho a México, siento mucho cariño, mucho respeto por México. Es un país, un pueblo al que amo profundamente. Pero no sé por qué creo que después de este fin de semana van a empezar a tener problemas. Cuando Es- pierdan a la tercera pata de la mesa, la tercera pata de la mesa. Esperemos, vamos a ver qué resulta. Ya, como te imaginarás, hay posiciones encontradas, los que desean participar, los que no desean participar. Y bueno, finalmente, hay mucho de qué hablar aquí en México. Yo en lo personal creo que hay que participar. Tenemos un buen debate los abogados porque finalmente es derecho vigente, aplicable, no muy de acuerdo con las formas, cuestionando legitimidad, pero es derecho vigente. Un Sí, sector importante del Círculo Rojo en contra, convocando a la no participación, pero pues sin saber verdaderamente cuál sería el efecto de la no participación, porque evidentemente el oficialismo va a movilizar. Está ya ahorita, es nota en los medios, las formas como están tratando de sugerir e inducir el sentido de los votos para la mayoría de sus estructuras, pues sin saber verdaderamente si van a atender esa dinámica, si van a atender aquí se les está llamando acordeones, de una manera coloquial, que es lo que usábamos los estudiantes cuando no estudiábamos bien y llevábamos nuestras notas ocultas. Entonces es acordeones. exactamente, entonces lo hacías chiquito, 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 con letra chiquita, a manera de que Claro, en la claro, claro. manga, una cosa así. Entonces esos son los acordeones que están sonando ahorita aquí en México. Y bueno, también finalmente es eso, nosotros decimos es una elección a navaja abierta, porque no hay, Ujú. a navaja libre, A en, navaja en libre, relación a correcto. la cuestión de los gallos, que ya ves que hay medidas de bla, 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 bla. Esta es una elección a navaja libre. A ¿Por qué? navaja libre, Porque qué buen por ser dicho. la primera, no hay un parámetro de medición. Verdaderamente el oficialismo cree que va a movilizar. No sabemos qué tanto. Estamos percibiendo preocupación por los porcentajes de participación de unos y otros. Y bueno, actores principales de la oposición están llamando a no participar. Y es lo que va a haber. Yo en lo personal sí voy a participar, como te decía, yo sí voy a ir a Claro. votar. He estado revisando las candidaturas por las que tengo derecho de emitir opinión o votar. Y así es complejo, no es fácil, pero es algo accesible a un cierto sector que pues tiene la posibilidad de revisar la currícula de los candidatos vía electrónica, vía la página del INE. Entonces porque una corriente fuerte que dice que no conoce. Yo en lo Claro, personal respeto mucho y yo creo que no conoció el que no quiso. Sobre todo el espectro del círculo rojo, porque correcto. sí hay verdaderamente la posibilidad de revisar esta elección, de haber revisado la currícula. Pero bueno, es O sea, hacia donde tienes la vamos. posibilidad, según entiendo, tienes la posibilidad de revisar el perfil de cada candidato, de revisar su currículum, de ver si estudió, si no estudió, las calificaciones que sacó, los cursos, si tiene doctorado, si no tiene. ¿Eso es posible en el proceso? Hay una referencia, porque finalmente es la información
la publicó cada uno de los candidatos. Entonces cada uno hizo su aportación de información. Sí, y bueno, ya y mucha es verificable y todo eso. Porque, pues, bueno, el hecho de tener cédula profesional de abogado, pues implica que por lo menos cursaste la universidad. Y ya vienen ahí, pues ya una serie de consideraciones, si hubo buenas calificaciones y demás. Pero es accesible efectivamente. Si pudiéramos Y llamar la hoja de vida de cada candidato. exactamente. Y como te comentaba, está la intención del oficialismo y el oficialismo ya han hecho públicas las listas de sus posibles beneficiarios, que para quienes somos Claro, oposición, pues nos está sugiriendo, nos está dando información que nos puede servir para algunas cosas. Entonces, claro, así por lo menos, estamos ahora y qué bueno. vamos a ver qué sucede el domingo, a ver cómo viene cómo viene el proceso. El proceso. Fíjate, por lo que me dices, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, en la medida en que hemos venido haciendo esta comparación, hemos venido haciendo desde hace cierto tiempo una comparación entre lo que ocurrió en Venezuela y lo que está ocurriendo en México, ¿verdad? Y le hemos dicho a los mexicanos que traten de revisar, que se tomen unos minutos para revisar cómo se fue desarrollando el proceso político que comenzó en Venezuela con la llegada de Hugo Chávez en febrero de 1999 y cómo ese proceso político fue poco a poco apoderándose de las diferentes instancias de poder, cómo fue anulando a la oposición y cómo acabaron, porque de hecho lo acabaron, un principio fundamental de las democracias que es la separación de poderes y los contrapesos. Eso se lo hemos dicho a los mexicanos en los programas que hemos hecho anteriormente. Y cuando tú revisas el proceso venezolano que comenzó con Hugo Chávez a partir de febrero de 1999, ya estamos en 2025, significa que este proceso tiene 26 años. Desde hace 26 años comenzó un proceso político en Venezuela liderado por Hugo Chávez que no buscaba otra cosa que, primero, permitirle a Chávez perpetuarse en el poder, lo cual no logró, no porque no hubiese hecho las transformaciones políticas que él quería, sino no lo logró porque finalmente se murió. El cáncer se le atravesó en el camino y Chávez murió, según se ha dicho hasta ahora, en marzo del año 2013. Es lo que sabemos, ¿verdad? Pero ese proceso que comenzó con Chávez en febrero de 1999, tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, lo continuó Nicolás Maduro. El proceso de desmembramiento de la estructura de la democracia, lo que soporta la democracia. La democracia se soporta fundamentalmente sobre algunos aspectos muy puntuales. Primero, separación de poderes. No hay democracia en un país donde no hay separación de poderes. Ese es un principio universal de las democracias. Yo estoy ahorita en Estados Unidos. Estados Unidos es ejemplo de democracia en el mundo, entre otras cosas por la separación de poderes. Fíjate que ayer se produjeron dos decisiones de dos tribunales diferentes que decidieron negar algunas medidas adoptadas por el presidente Donald Trump. O sea, Trump tomó unas medidas, por ejemplo, con relación a los aranceles, y una corte federal acaba de dictaminar que lo que Trump ha venido haciendo con los aranceles es ilegal y es inconstitucional. Otro juez negó que Trump, por ejemplo, eliminara con los programas que puso en marcha el presidente Joe Biden para ayudar a los migrantes. Y hay una controversia en diferentes tribunales porque hay jueces que le han dicho al presidente Donald Trump, usted es presidente de Estados Unidos, pero usted no puede hacer lo que le dé la gana. Eso es sumamente importante en una democracia. El poder judicial en Estados Unidos tiene la posibilidad
para decirle al presidente de la República: hey, lo que usted está haciendo es ilegal, hey, lo que usted está haciendo viola la Constitución, por tanto no va. Entonces, eso es lo que hace grande a este país cuando tú ves que los contrapesos existen y que la separación de poderes existe. Está el Congreso de la República, que en este momento tiene mayoría por parte del presidente Donald Trump, pero que en algún momento, ¿verdad?, ese Congreso pudiera negarle al presidente Trump una ley o un recurso o cualquier otra cosa que el presidente solicitase, porque el Congreso también actúa como contrapeso. Y el Congreso pudiera decirle al presidente: usted es el presidente, es verdad, nadie está diciendo que usted no es el presidente, usted es la máxima autoridad del país, pero usted no puede hacer lo que le da la gana. Entonces, eso funciona en las democracias, ¿verdad? En Venezuela, la democracia y la separación de poderes se acabó con la llegada de Hugo Chávez, porque Hugo Chávez comenzó un proceso para acabar la separación de poderes y para cogerse todos los poderes. Hugo Chávez estaba al frente del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo comenzó cogiéndose, por ejemplo, el Poder Legislativo, el Parlamento o el Congreso. Y no solamente que se lo cogió, lo transformó, lo eliminó. Teníamos un Congreso bicameral, Cámara del Senado, Cámara de Diputados, y eso se acabó con Chávez y crearon solamente una Asamblea Nacional de una sola Cámara, ¿verdad? Acabamos de tener elecciones de esa Asamblea Nacional el pasado domingo y tan mal están las cosas en Venezuela que, de acuerdo con la Constitución y la ley, solamente pudieran existir en Venezuela 167 diputados de la Asamblea Nacional. Es lo que dice la Constitución, es lo que dice la ley, porque el número de diputados se obtiene con base a la población. Nosotros tenemos 23 estados. Bueno, cada estado tiene derecho a elegir un número de diputados de acuerdo con qué, de acuerdo con su población. De acuerdo con su población. El número de curules de la Asamblea Nacional sale con base en la población venezolana. Bueno, ellos le pasaron a eso por encima, se desentendieron y aun cuando la ley y la Constitución establece que la Asamblea Nacional debería tener 167, resulta que la Asamblea Nacional de Venezuela tiene 285 diputados. 285 diputados cuando la ley y la Constitución dice que debería tener solo 167. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ellos modificaron, cambiaron, ampliaron y un buen día dijeron: no, ya no queremos tener 167 diputados, de ahora en adelante vamos a tener 277. Y para esta elección del domingo dijeron: vamos a meter 8 diputados más. ¿Por qué? Porque vamos a elegir diputados de un territorio que se llama la Guayana Esequiba, que está en disputa. Y entonces eligieron a 8 diputados para la Guayana Esequiba, pero nadie sabe quién votó para elegir a esos 8 diputados. Eligieron hasta un gobernador para la Guayana Esequiba, pero nadie sabe quién votó para elegir al gobernador. De hecho, tú le preguntas al Consejo Nacional Electoral: hey, ¿cuántos votos sacó el gobernador de la Guayana Esequiba? Y ni siquiera dicen. No, ni siquiera lo dicen. No tenemos que decirlo. Él es el gobernador de la Guayana Esequiba porque a nosotros nos da la gana que él sea el gobernador de la Guayana Esequiba. Entonces, destruyeron el poder legislativo y después que destruyeron el poder legislativo, fueron contra el poder judicial. Y es muy importante que hablemos del poder judicial en Venezuela. ¿Por qué? Porque el domingo México va a decidir el futuro de su poder judicial. Acá en Venezuela, Chávez comenzó por intervenir el Tribunal Supremo de Justicia. Le cambiaron el nombre. Nosotros teníamos una Corte Supremo de Justicia y ellos le cambiaron el nombre. No, ahora se llama Tribunal Supremo de Justicia. La Corte tenía 3 salas. No, ahora va a tener 7 salas porque nosotros queremos que haya más salas. Habían solamente 11 magistrados y ellos metieron 33 magistrados. De 11 a 33 magistrados y tienen un montón de salas y no sé qué. Y por supuesto, los 33 jueces del Tribunal Supremo de Justicia, todos son de ellos. Todos son chavistas, todos son maduristas, todos los puso el partido de gobierno porque lo nombraron, por cierto,
en una Asamblea Nacional en el año 2015, ¿verdad? Justo 3 semanas antes de que se instalara la Asamblea Nacional de 2016, que el chavismo-madurismo perdió. En diciembre de 2015 hubo una elección, una de las más importantes que ha habido en Venezuela en los últimos años, que la oposición logró derrotar al chavismo y la oposición logró meter 112 diputados en la Asamblea Nacional contra 58 del chavismo. ¿Qué hizo el chavismo? Desconoció a esa Asamblea Nacional con sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia actuó para favorecer al gobierno porque estaba controlado por ellos y ese Tribunal Supremo de Justicia desconoció la asamblea que fue electa en el año 2015, la declaró en desacato y luego se eligió una Asamblea Nacional Constituyente que la eligieron 3 meses después para ellos tener su propia asamblea porque la asamblea verdadera de Venezuela ellos la habían perdido en un proceso electoral en diciembre de 2015. Todo eso lo lograron, ¿por qué? Porque años antes se dedicaron a controlar el poder judicial, se dedicaron a controlar el Tribunal Supremo de Justicia, se dedicaron a controlar cada tribunal de cada estado, de cada municipio, de cada parroquia. No se quedó un solo tribunal en Venezuela que no fuera tomado por asalto por el gobierno y nombraron jueces de ellos. Los pusieron allí para que esos jueces atendieran única y exclusivamente lo que ellos querían. Hoy en Venezuela es imposible que un opositor pueda ganar un juicio en Venezuela. Hoy en Venezuela es imposible que cualquier dirigente opositor pueda ir al Tribunal Supremo de Justicia y obtener una sentencia favorable. Hoy en Venezuela es imposible que cualquier ciudadano que no esté inscrito en el partido de gobierno pueda ir a buscar justicia en un tribunal y que ese tribunal decida a favor de ese ciudadano. ¿Por qué? Porque todo el poder judicial, el 100% del poder judicial venezolano fue cooptado por el oficialismo y colocaron como jueces a abogados que están inscritos en el partido de gobierno, que son dirigentes del partido de gobierno, y colocaron en el Tribunal Supremo de Justicia gente que evidentemente favorece todas y cada una de las cosas que hace el gobierno. Entonces, es muy grave que, que si la elección del domingo en México no sale bien, que si la gente no sale a votar, que si la abstención en México es la que gana, es muy grave. ¿Por qué? Porque los que están con el gobierno, Sergio, sí van a ir a votar. Van a ir a Sí. votar por los candidatos del gobierno. Fíjate que es ¿Ok? la primera vez que la oposición, los dirigentes de la oposición llaman a la no participación. Y bajo Bueno, esa lógica, ¿qué nos podrías compartir de respecto de la no participación en estos procesos, de selección? es un arma de doble filo. Lo primero que debo decirles es que es un arma de doble filo. La primera elección donde la oposición en Venezuela decidió no participar fue en el año 2005, hace 20 años, una elección de la Asamblea Nacional. Ellos empezaron a controlar el poder electoral y ciertamente las condiciones que ese Consejo Nacional Electoral creó para la elección del 2005 no eran las más favorables, eran unas condiciones verdaderamente desventajosas. Se creyó que dejando de participar en la elección en el 2005 se iba a deslegitimar al gobierno de Hugo Chávez. Eso no ocurrió, eso no pasó, y lo que sí pasó fue que los 167 diputados de la Asamblea Nacional todos fueron chavistas. Y entonces la oposición le entregó toda la Asamblea Nacional, todo el poder legislativo en bandeja de plata a Hugo Chávez para que Chávez pudiera modificar las leyes y pudiera hacer todo lo que le dio la gana para perpetuarse mucho más en el poder y para atornillarse mucho más en el poder. Luego de esa elección de 2005 vinieron probablemente unas 2 o 3 elecciones más, incluyendo la elección pasada de este domingo, 25 de mayo, donde la oposición en Venezuela decidió no participar. En cada uno de esos procesos donde la oposición no participa, lamentablemente, ¿qué ocurre? Que el gobierno se lo coge todo. No se deslegitima al gobierno o, para decirlo de otra manera, al gobierno le vale, lo voy a decir en mexicano, al gobierno le vale madre.
Al gobierno le vale madre que tú no votes y que tú digas que me vas a deslegitimar. No les importa, no les importa. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les importa es cogerse cada pedazo de la torta del poder que hay en Venezuela. Y entonces, si tú se lo facilitas y se lo pones en bandeja de plata, pues ellos no van a desperdiciar la posibilidad de cogerse cada rinconcito de poder que tienen. Entonces, es un arma de doble filo porque como mecanismo de protesta puede ser válido. Sí, a lo mejor es válido que tú digas, yo protesto y mi manera de protestar es que no voy a votar. Eso es bueno. A lo mejor ante la comunidad internacional, ante el mundo, ante la OEA, ante la ONU o ante todo el planeta Tierra, sí, todo el mundo dice, mira, no tenían gente, son minoría, quedó demostrado porque los centros de votación estaban vacíos, porque no fue nadie, porque no salió nadie. Todo eso es cierto y probablemente el objetivo, si ese es el objetivo, se cumple. Pero en simultáneo, el gobierno se lo coge todo. Tenemos un gobierno cara dura al que no le importa qué pienses tú y qué piensen allá y qué piensa la OEA y qué piensa la ONU y qué piensa la Unión Europea y qué piensa Estados Unidos. No le importa. Ellos dicen, no me importa lo que piensen, yo lo que quiero es cogérmelo todo y mientras ustedes no participen, me lo cojo todo. Y se Oye, acabó. y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, después de la participación en la elección presidencial, en la que hay una movilización, en la que el presidente, pues, porque así lo es, no presenta las pruebas de su triunfo, verdaderamente, ¿cómo se logra incentivar, motivar a los ciudadanos a una expresión de esa naturaleza? Y al año siguiente a que no participe, o sea, a mí eso me llama mucho la atención, pues, y yo veo que es un riesgo que se corre en México, porque vamos a elección el próximo domingo y en el 27 vamos a elegir la otra parte del judicial, Congreso Federal, Cámara de Diputados, gobernaciones y demás. O sea, si hoy digo no vayas a votar porque esto, y en 2 años vamos a las mismas condiciones, al mismo tipo de elección, probablemente más vigilado porque participan los ciudadanos en la elección constitucional, pero ¿qué pasa verdaderamente en el ánimo colectivo? ¿Qué dice el ciudadano común y corriente? El ciudadano común y corriente se siente de alguna manera desamparado. ¿Por qué? Porque tienen razón los que te dicen, oye, no votes, porque mira, fuimos a votar el 28 de julio de 2024, ganamos la elección y nos la robaron. Es decir, el argumento es demoledor, porque es cierto. El 28 de julio de 2024, más de 7 millones de venezolanos votaron por Edmundo González Urrutia y Edmundo González Urrutia ganó, está comprobado y demostrado, están las actas que recolectó el comando de campaña de María Corina Machado y creo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, que Edmundo González fue el que ganó la elección en Venezuela, la elección presidencial del 28 de julio. Pero al final, ¿qué terminó ocurriendo? Bueno, terminó ocurriendo que el gobierno no reconoció el triunfo de Edmundo González, no le entregó el poder a Edmundo González y lo que ocurrió fue que Maduro se volvió a juramentar a pesar de haber perdido la elección, se volvió a juramentar como presidente y ahí está. Se va a cumplir un año de eso. El próximo 28 de julio de 2025 se cumple un año de ese robo, porque fue un robo público que se cometió en Venezuela y obviamente pareciera que al menos hasta el día de hoy no ha pasado absolutamente nada. Entonces, cuando alguien le dice a un elector en Venezuela, no vayas a votar porque votaste el 28 de julio, te robaron el voto, se robaron la elección, desconocieron el triunfo del mundo y ahí sigue Maduro, pues ese ciudadano siente que lo que le están pidiendo pues tiene lógica y dice, pues no, no voy a votar, me quedo en la casa, no vale la pena que yo siga votando porque si sigo votando me van a seguir robando el voto y ellos van a seguir haciendo lo que les da la gana. Pero también está la otra parte que dice, hey, pero si tú no votas, como en efecto ocurrió el domingo,
está comprobado que el domingo el 85%, este domingo 25 que acaba de Sí, pasar, claro. el 85% de los venezolanos no votó, eso está comprobado. No fuimos a votar, pues yo tampoco voté, evidentemente, porque estoy en Venezuela. Es decir, la gente lo vio, lo vimos todos, vimos las imágenes, vimos las fotos, vimos los centros de votación vacíos, las mesas vacías. La abstención se calculó en 85%, solo fue a votar el 15% aproximadamente. Pero ¿qué terminó ocurriendo? Que con ese 15% que salió a votar, el gobierno se lo cogió todo. Se cogió las gobernaciones, se cogió la Asamblea Nacional y eso era lo que ellos querían. ¿Qué era lo que ellos buscaban? Cogerse todas las gobernaciones, cogerse la totalidad de la Asamblea Nacional y tratar, tratar de mostrarle al mundo que habían hecho una elección y que en esa elección Maduro ganó porque con el resultado de la elección del domingo, ellos ahora tienen el argumento para decir, bueno, viste, ganamos el domingo, así como ganamos el 28 de julio de 2024, volvimos a ganar otra vez. Obviamente, tú y yo sabemos que eso es mentira y el resto de la gente también lo sabe, pero a ellos no les importa. Un gobierno que se soporta sobre la mentira, un gobierno cuyas bases son la mentira, la manipulación, no le importa, no le importa. Tú los ves, ellos siguen saliendo con su cara muy lavada como si no hubiese ocurrido nada. Y lo que ocurrió fue demasiado grave el 28 de julio y la comunidad internacional lo sabe. Pero como tienen control de todos los poderes públicos, el poder judicial, el poder electoral, el poder ejecutivo, la Fuerza Armada, la policía, tienen el poder para reprimir y para hacer lo que les da la gana, obviamente pues no queda tampoco tan fácil para los que están todavía en Venezuela poder reclamar, poder pelear para que terminen de reconocer lo que ocurrió el 28 de julio. Pero en todo caso, a donde quiero llegar es que Dios quiera que no le pase a México lo mismo, que no le pase a México lo mismo porque te lo he dicho en programas anteriores. Ya tienen el poder ejecutivo, ya tienen el poder legislativo. El domingo van por el poder judicial. Así comenzó la cosa en Venezuela. Primero fue el Poder Ejecutivo, después fue el Poder Legislativo, después fue el Poder Judicial, después fue el Poder Electoral, después fue el Poder de los militares, después fue aquello, fue lo otro. Y cuando te diste cuenta, ya no había nada que hacer porque ya lo tenían todo. Se lo habían cogido todo. Y comienzan con buenas intenciones. Son muy buenos para disfrazar las cosas y hacerle creer a la gente que lo que están haciendo es bueno. Por supuesto, cualquier ciudadano común diría, pero ¿cómo yo no voy a estar de acuerdo con que yo pueda votar por un juez y elegir al juez? O sea, eso suena muy bonito, ¿verdad? Y uno dice, oye, como en Estados Unidos, mira, vamos a votar por el juez, por los magistrados. Eso suena fenomenal. Sí, suena muy bonito al oído. Pero si no creo las condiciones, si no hay transparencia y si hay un ventajismo descarado por parte del que está en el gobierno y ya el gobierno sacó su lista de cuáles son los jueces del gobierno para que todo el mundo vaya con la lista en la mano a votar por los que son del gobierno, ya tú sabes por dónde van estos tipos. Estos Claro, tipos no están, ellos no están buscando independizar al Poder Judicial. No, no pero si están no, buscando independizar al Poder Judicial. Lo que están buscando es una manera legal, entre comillas, de cogerse el Poder Judicial. Eso es. y bueno, yo insisto, al ser públicas estas intenciones, estas personas que pretende el oficialismo apoyar, te abre el escenario y el panorama y te dice, bueno, si yo no comparto esa visión de país, claro que voy a, vamos a, son por los que no votaría, pero el llamado es a la abstención y pues no sabemos qué vaya a pasar próximamente. Sí, Dios quiera y la abstención no se les convierta en un arma de doble filo, como desafortunadamente se nos ha convertido en Venezuela. Y Dios quiera que el llamado de alerta que entiendo han hecho muchas voces en México,
ojalá que la gente escuche ese llamado de alerta, Fíjate ¿verdad? Alerta. que la verdad es, yo estoy impresionado porque hay organizaciones que han escudriñado verdaderamente a los candidatos, a todos, ¿eh? No Ujú. únicamente a los que hoy se conoce, podrían ser beneficiarios del oficialismo. Tenemos cuatro o cinco plataformas en las que tú puedes hacer una revisión vía, ajenas al INE y que te pueden orientar. El problema es querer. Y hay mucha gente que no quiere, hay escepticismo y pues veremos qué sucede el próximo domingo. Ojalá sea para bien y bueno, va a ser una llamada de atención porque se va a elegir una parte del Poder Judicial y la que sigue en 27. Bueno, que haya mucho éxito, Sergio. Vamos a estar pendientes y seguramente después del domingo, cuando veamos los resultados, tendremos material para hacer un programa y evaluar qué fue lo que pasó. No, bueno, y definitivamente, porque tú en lo que nos has venido compartiendo, has planteado una ruta que sigue este tipo de movimientos y que lamentablemente se están cumpliendo en México. Y bueno, nosotros hemos puesto de nuestra parte en advertir. Hoy estamos en los momentos en los que la gente está dudando ir o no ir. Todavía hay Mm. tiempo y vamos a compartir estos hechos, porque esto es lo que estamos haciendo, compartir la historia que sucedió, cómo ha venido pasando en Venezuela, auditable por quien quiera, y bueno, esperemos que sea una aportación para que los ciudadanos mexicanos por lo menos también tengan otro punto de vista de algo que ha sucedido. Gustavo, muchísimas gracias. Aprecio mucho tu tiempo, aprecio mucho la disponibilidad y claro que sí, nos vemos la semana que entra para ver qué es lo que sigue y qué podemos proyectar para México, para América Latina. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Sergio. Saludos y un abrazo. Igualmente, hasta luego.